Bueno, comenzamos con un episodio más de Sencillez del Evangelio. Bienvenidos a este podcast, a este espacio, a este tiempo en donde hablamos un poco acerca de la palabra del Señor, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de las enseñanzas que Él nos dejó, las palabras que Él nos dejó en su Evangelio y cómo tú y yo podemos vivir en la practicidad de ello, en la sencillez de ello, de cada día. Espero que sea de bendición este episodio y pueda ayudarte en tu caminar con el Señor y pueda ayudarte en tu relación y en tu comunión con Él, que es lo más importante para que es lo que se quiere lograr en este podcast. Espero que el podcast de la semana pasada les haya gustado. Fue una entrevista con Luis Rodríguez. Fue un buen tiempo. Fue una buena plática. Fue pues de aprendizaje, ¿verdad? De ver lo que Dios está haciendo en su vida y que Dios también lo puede hacer y quiere hacer también con cada uno de nosotros. Entonces, pues de mucho ánimo. Y bueno, el tema de esta semana en este podcast es tropiezo. Se llama Tropiezo el episodio de esta semana. Si tú eres de Castillo del Rey, Cancún, que es la iglesia donde pastoreamos mi esposa y yo, este domingo hablamos un poquito acerca de este tema, en referencia a este tema de no ser tropiezo a los que están a nuestro alrededor, de no ser tropiezo para los otros creyentes, otros cristianos. Si no eres de Castillo del Rey, Cancún, bueno, te animo a que puedas buscar en YouTube, en la plataforma de YouTube Castillo del Rey Cancún. Ahí encontrarás las predicaciones y ahí está la última predicación, se llama Firmes y Fuertes, o Fuertes y Firmes, Firmes y Fuertes. Y ahí está el tema que se habló este domingo. Y bueno, pues si vas a tener un poquito más de contexto, no necesariamente tienes que escucharlo para entender este episodio. Simplemente puede ser un poquito de contexto de lo que se habló ese fin de semana y un poquito de enseñanza de lo que Dios nos habló como iglesia. Y bueno, si eres de Castillo del Rey, Cancún, bueno, voy a continuar un poquito con el tema que hablamos el domingo y de lo que practicamos el domingo, creyendo que va a ayudarnos a seguir profundizando un poquito más en el tema y entendiendo cómo evitar ser tropiezo a los que nos rodean. En la primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 32, en la predicación vimos igualmente primera carta de Corintios, capítulo 10, pero en unos versículos antes, en el versículo 12, fue el versículo clave que utilizamos para la predicación, que dice: aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Ese fue el pasaje que utilizamos. Y más adelante en el versículo 32, la palabra dice: no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y bueno, no sé cómo no leí este pasaje el domingo en la predicación, porque es un excelente resumen de todo lo que estuvimos hablando. Pero bueno, creo que el Señor al fin de cuentas habló a nuestros corazones y habló a nuestras vidas, y lo que quiso decir, dijo, y eso obviamente no tiene comparación ni precio, ¿verdad? Entonces, dice la palabra: no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Debemos de cuidar no ser tropiezo para los que están a nuestro alrededor. Yo debo de cuidar mi conducta, debo de cuidar mis palabras, debo de cuidar mis acciones, porque las acciones hablan mucho más que nuestras palabras, y esas acciones reflejan realmente lo que hay en nuestro corazón y lo que hay dentro de nosotros. Entonces, cuando decimos que somos cristianos, en ese momento creo que nos ponemos en la mira. En la plática con Luis la semana pasada, nos decía que una vez que eres cristiano,
te pones en la mira de todos, ¿verdad? Y creo que todos estamos de acuerdo con esa declaración que hizo. Entonces, al ponernos a la vista de tantas personas, obviamente comienza no un juicio, pero sí una... el ver qué haces, el ver qué dices, el ver cómo te comportas, el ver si hay una diferencia, porque de alguna manera hay un anhelo, dice la Escritura, que la tierra anhela la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, creo que al haber tantos malos ejemplos y tanta desesperanza en el mundo, como que de repente el saber que alguien es diferente, quieren saber en qué aspecto es diferente, en qué área es diferente. Entonces es bien peligroso cuando nos ponemos en esa posición y no estamos actuando de acuerdo a la vida del Evangelio y no estamos actuando de acuerdo a la vida del propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces ahí empezamos a hacer tropiezo para los que están a nuestro alrededor. Debemos de saber algo, todos fallamos, ¿cierto? No somos perfectos y tampoco nos vamos a poner en un papel de la perfección y que somos perfectos para siempre. Pero sí espero que en tu corazón nazca esta intención y este deseo de decirle a Dios: Señor, yo quiero ser un ejemplo para los que me rodean. Yo no quiero ser un tropiezo para los de mi alrededor, al contrario, quiero ayudarles y ser como un escalón para ellos, para que suban, para que te conozcan, para que se acerquen a ti, para que sus vidas sean transformadas y cambiadas por el poder de tu evangelio. Imagínate lo que estamos pidiendo y lo que estamos orando, ¿cierto? Entonces, aunque todos fallemos y aunque todos estemos expuestos a estos errores y estemos expuestos a estas situaciones que puedan pasar a nuestro alrededor, no debe ser una excusa para ti, para mí, de decir: no me veas a mí. Hay una frase entre los cristianos bastante popular que dice: a mí no me vean, ¿verdad? Ve a Jesús, ¿verdad? Si vas a la iglesia, no veas a la gente, ve a Jesús. Y en cierta manera es correcto, ¿verdad? Es bueno porque obviamente no podemos poner nuestra mirada en el hombre, ni admirar al hombre, ni nada de eso. Pero a lo que me gustaría invitarte a ti es: ¿por qué no invitamos a que la gente vea a Jesús en nosotros? ¿Cierto? Cambia el juego, cambia la idea, cambia el sentido de lo que queremos hacer. ¿Por qué no invitar a la gente a que vea a Jesús en nuestras vidas? ¿Por qué no invitar a la gente a que conozca del Señor a través de nosotros, a través de nuestras acciones, a través de lo que hablamos, a través de lo que decimos? ¿Cierto? Y yo creo que ahí es donde marca una diferencia entre ser tropiezo o ser de bendición a los que están a nuestro alrededor. La Biblia dice en Lucas capítulo 17, verso 1 al 4. Lucas 17, verso 1 al 4 dice algo interesante. Dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. O sea, es imposible que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Miren por ustedes mismos: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volveré a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. Porque es imposible. Primero, por nuestra humanidad de imperfección. Y segundo, porque el trigo siempre crecerá con la cizaña. Entonces, ¿por qué es imposible fallar y por qué es imposible que no vengan tropiezos? Ese es el contexto de esta pregunta. ¿Por qué es imposible que no vengan tropiezos? ¿Por qué es imposible que no suceda? Primero, por la humanidad e imperfección de cada uno, ¿verdad? Hay días en los que no andas con ganas, hay días en los que andas de malas, hay días en los que pasan cosas. Entonces,
por ahí puede venir un tropiezo o puede hacer tropezar a alguien. Y segundo, porque la Biblia dice algo interesante. Dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. El tropiezo va a venir de alguna u otra manera. Estamos en un mundo caído. Ahora hay gente que tristemente es mala, es perversa y busca hacer maldad, tiene malicia en su corazón. Entonces buscará hacer tropezar al que esté a su alrededor. Entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué podemos hacer? Qué palabras tan fuertes de Jesús, ¿cierto? Dice, hay de aquel por quien vienen tropiezos. El tropiezo es inevitable, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué? Más bien, ¿cómo podemos evitarlo, no? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos decir? ¿Cómo logro no ser tropiezo a los que me rodean? No me vaya a contestar y no vaya a decir, bueno, pues me cambio de ciudad. No, porque se está excusando ahora de alguna manera de borrón y cuenta nueva. Aquí lo que ya hice, lo que destruí, ya listo, no tiene solución. No es por ahí la cosa. No es por ahí la cosa. ¿Podemos evitar ser tropiezo para los demás? Yo creo que sí. Yo creo que sí podemos evitar ser tropiezo para los demás. Y hay varios puntos, hay varias maneras en que lo podemos hacer. Hace tiempo, en el 2019 para ser exactos, prediqué con la iglesia. Esta enseñanza se llamaba Piedras de Tropiezo. Y hablaba algunos puntos de cómo evitamos ser piedras de tropiezo y cómo lograr ser de bendición a los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a la iglesia, a la ciudad. ¿Cómo evito ser tropiezo a los demás? Y te voy a dar algunos puntos, espero que te ayuden, espero que los selles en tu corazón y busques vivir en cada uno de ellos y aplicar cada uno de ellos. ¿Cómo evitamos ser tropiezo a los demás? Número uno, como cristianos debemos poner nuestra mirada en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Como cristianos debemos poner nuestra mirada en las cosas de Dios y no en la de los hombres, en lo terrenal, en lo pasajero, en lo banal. Cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de Dios, ahí comenzamos a ser más ejemplo a los que están a nuestro alrededor. Pero si tu mirada y mi mirada están en las cosas terrenales, vamos a hacer tropiezo para otros. Vamos a pensar lo mismo que los demás, vamos a aspirar a lo mismo que los demás aspiran, a desear lo mismo que los demás desean. Y esto, tarde o temprano, será tropezadero para los que están a nuestro alrededor. Pero si ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas del Señor, ahí será la diferencia. Hay un pasaje en Mateo capítulo 16, verso 23. Jesús le dijo esto a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y le dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Una forma de evitar ser tropiezo para otros es poner nuestra mirada en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Así como Jesús le dijo a Pedro, así también ahora es una indicación para nosotros. Mi mirada tiene que estar puesta en el lugar correcto para evitar ser un tropiezo a mi familia, ser un tropiezo a mis amigos, ser un tropiezo a mi iglesia. Amados, hay maneras de cuidarnos. Hay maneras de cuidarnos y donde ponemos nuestra mirada es muy importante. Poner nuestro enfoque, nuestro corazón en lo eterno, poner nuestro enfoque en la vida del reino. Eso siempre será de impacto y de testimonio y de diferencia para los que nos rodean. Entonces, pon tu mirada en el lugar correcto. ¿Ok? Primer punto, pon tu mirada en el lugar correcto. Segundo punto, para evitar ser tropiezo, no buscar nuestro propio beneficio, sino buscar el beneficio de los otros. Tenemos que rechazar a toda costa el egoísmo en nuestras vidas. El amor se está enfriando, el amor nos está apartando, el amor nos está alejando del propósito de Dios para nuestras vidas. Y ese buscar mi beneficio está afectando
terriblemente la relación con los demás. Y lo único que está provocando esto es que perdamos de vista el propósito de Dios y provoque que hagamos tropezar a nuestros hermanos y hagamos tropezar a nuestra familia y hagamos tropezar a los que nos están viendo, porque no estamos buscando la manera de bendecirles, sino de obtener un beneficio de ellos. Y eso es clave. Si tú piensas en qué beneficio vas a obtener de la persona y no cómo tú puedes bendecir a la persona, desde ahí ya se está levantando un buen tropiezo. Se está levantando un buen argumento para hacer tropezar a los que te rodean. Dice 1 Corintios 10:32, leímos ahorita: no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y en el 33 dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No tiene que haber ni la más mínima señal de egoísmo en el corazón del cristiano. En aquel que vive en el Evangelio de Cristo y buscando caminar en esa sencillez del Evangelio, no puede darle cabida al egoísmo en su corazón. No hay manera. No hay manera, porque en ese momento y en ese punto ya comenzamos a perdernos. No puedes pensar simplemente hacia ti o hacia adentro. Tenemos que pensar también hacia los demás y hacia afuera. ¿Ok? Número 3. Debemos tomar la firme decisión y determinación de no ser tropiezo para otros. Debemos tomar la firme decisión y determinación de no ser tropiezo para otros. Romanos 14:13 dice así: así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Qué hermoso pasaje, Romanos 14:13. Decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No se trata de tener intención de no ser tropiezo, se trata de determinar y decidir no ser tropiezo. Cuando solo intentas, terminas fallando. Cuando determinas y decides, haces todo lo que está a tu alcance para que tu hermano no tropiece. Te abstienes de cosas que hacen tropezar a otros, aunque no necesariamente te hagan daño. Cuidas tus actitudes, tus acciones, tus reacciones, tus motivaciones. Cuidas tu testimonio hasta donde te sea posible y no dejas que el enemigo te use como instrumento de tropiezo, sino como instrumento de bendición. Una cosa es tener la intención, una cosa es, bueno, lo intenté, bueno, quise no ser tropiezo, y otra cosa es decido en mi corazón no ser tropiezo. Lo que tenga que dejar de escuchar, escucho. Lo que tengo que dejar de ver, veo. Lo que tenga que dejar de hablar, hablo, con tal de no ser tropiezo para tu vida. Yo decido ser de bendición para tu vida. Y aún así, decidiéndolo, van a pasar cosas que te van a decir: no, me hiciste esto, me hiciste lo otro. Pero en ese punto tú vas a poder estar tranquilo, porque la intención de tu corazón fue una: yo decidí no fallar. Yo decidí no ser tropiezo para tu vida. Al contrario, yo quiero ser de bendición para ti. Cuando hacemos cada una de estas cosas, cuando hay decisión, cuando dejamos de ser egoístas y buscamos cómo bendecir, y cuando ponemos nuestra mirada en las cosas del Señor, allí comenzamos a ver la victoria para evitar hacer tropezar a nuestros hermanos. Será importante, muy importante. La Biblia claramente, Jesucristo dijo: ay de aquellos que hacen tropezar. Dice algo muy fuerte: mejor les es atarse una piedra a su cuello y lanzarse al mar. Hay juicio fuerte, hay juicio grande contra alguien que hace tropezar. Tenemos que cuidarnos de las cosas que decimos, las cosas que hacemos, las cosas que manifestamos, porque
todo tiene una consecuencia en nuestras vidas. Termino con este pasaje, 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3, y dice así: nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, dice el apóstol, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Somos cartas abiertas para todos los que quieran leerlas, y eso va a marcar la diferencia a nuestro alrededor. No seamos tropiezo, busquemos ser de bendición. ¿Podremos? Yo creo que sí podemos. Mientras más Cristo viva en nosotros, mientras más menguemos y seamos menos, más y más alcanzaremos ese propósito para ser de bendición a los que nos rodean. Espero que este episodio te haya gustado, te haya animado, te haya fortalecido, te haya retado para tomar decisiones a favor del reino de Dios, a favor de vivir en la sencillez del Evangelio. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sencillez del Evangelio. Hasta luego.